de la 96.7 Diversa Radio. Gracias por su audiencia. Pablo Márquez es un defensor de derechos humanos y creador de contenido digital colombiano, reconocido por dirigir y presentar el canal de YouTube Palabras Mayores, un espacio independiente de análisis político y social, con una marcada defensa de los derechos humanos, de la paz y de las causas sociales. Pablo es médico de profesión, pero se ha convertido en una de las voces más influyentes del periodismo y la comunicación alternativa en el ámbito digital colombiano. Es, como decimos, defensor de derechos humanos, analista de la realidad política y social de Colombia y creador de Palabras Mayores, un espacio que durante los últimos años se ha consolidado como un referente de periodismo independiente y de opinión en redes sociales. Fue precisamente en Palabras Mayores, en su espacio, en las que Iván Cepeda dijo que se pensaría en serio la posibilidad de convertirse en candidato presidencial, hecho que finalmente ocurrió. Pero Pablo también ha hecho de la defensa de las causas sociales, la denuncia de las injusticias y el análisis de la coyuntura nacional e internacional el eje central de su trabajo comunicativo, construyendo una amplia comunidad de seguidores dentro y fuera de Colombia. En Todo Noticias Latinas, abrimos un micrófono más para la opinión, para conversar, para sumar reflexión. En Todo Noticias Latinas, el invitado. Pablo Márquez, buenos días. Es un placer tenerlo por aquí, por este espacio, Todo Noticias Latinas. Buenos días. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Bueno, Pablo, pues se ve querido que estuviera aquí en estos micrófonos, porque pues con todo lo que ha ocurrido en el transcurso de este tiempo, desde la primera vuelta electoral, luego la segunda vuelta electoral y adicionalmente el hecho de saber que ha sido precisamente en Palabras Mayores donde se empezó a hablar por primera vez de la posibilidad de Iván Cepeda como candidato presidencial, pues me imagino que muchas cosas habrán pasado por su cabeza y por su capacidad de análisis de lo que ocurrió, de los resultados que se obtuvieron. A mí me gustaría invitarlo a que inicialmente pues hiciéramos una especie de resumen de cómo se siente y aparte de eso, de qué cosas han pasado por su cabeza, si ha habido cambios en las opiniones iniciales, en el transcurso de los días, además con los acontecimientos también que se han venido dando. ¿Qué cantidad de cosas se ha planteado después de conocer el resultado electoral del pasado 21 de junio, Pablo? Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Un honor estar aquí. La verdad es que, bueno, lo que ha sucedido en Colombia es que hemos perdido una campaña de marketing político ante la extrema derecha. Nos ha vendido un pésimo candidato, pésimo desde todo punto de vista, un tipo con unos cuestionamientos éticos y morales, pues espectacularmente preocupantes, con una relación con grupos paramilitares, narcotraficantes, estafadores y con lo peor de la extrema derecha internacional y el fascismo. Y ese es el nuevo presidente de Colombia. Y hemos tenido esa derrota ante este señor porque ellos han hecho una campaña de marketing político espectacular y nosotros hemos hecho una campaña de marketing político muy pobre. Eso es una parte. La otra parte es que hubo un fraude estructural, que no solamente los E14 y el reconteo y el escrutinio y todas estas cosas que vemos, sino había una compra de votos masiva y descarada, que por cierto estaba encargado de eso Miguel Ángel del Río, y nunca hemos sabido lo que pasó con las investigaciones de Miguel Ángel del Río. Por lo menos yo no he sido capaz de averiguarlo. Le he invitado esta semana 3 o 4 veces a mi programa y no he conseguido que venga. Y yo creo que es bueno preguntarnos por qué aceptamos tan rápidamente esa derrota electoral, por qué tan rápidamente ante tantísimas evidencias se entrega el país al fascismo, por qué esa campaña digital de Iván fue tan floja desde el principio. Y lo puedo decir pues con todas las vocales porque desde el principio estuve involucrado en impulsar la candidatura de Iván, como tú lo dices, pues de los primeros instantes en el que se vio esa posibilidad, pues fue en mi programa, pero además lo conozco desde hace más de 2 décadas. Una relación de trabajo de derechos humanos y una admiración absoluta por un personaje que tiene una ética y una moral pues a toda prueba. Y sin embargo, no fuimos capaces de vender ese producto. Y no me digan que no era posible ganarle al fraude porque Petro sí lo consiguió. Entonces yo creo que de alguna manera pues podríamos haber conseguido unos resultados muchísimo mejores. Soy muy consciente de eso, te repito, porque yo desde el principio pues le hice a él pues unas serie de indicaciones que luego se convirtieron en críticas cuando vi que no se tomaban acciones, cuando se no se empleaba
la campaña digital, no se quería gastar el presupuesto que se tenía que hacer para poder hacer un desembarco digital. Cuando ya se veía cómo el Asprilla llevaba ya muchísimo tiempo construyendo su imagen, incluso estableció una campaña de marketing digital específicamente para su campaña. Ahora estamos viendo que incluso ya estableció antes relaciones para tener apoyo no solamente de los Estados Unidos, sino de organismos internacionales que dependen de los Estados Unidos, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que ahora para el empalme ha dejado $60 millones, 20 millones por semana para unos empalmes que normalmente son gratis, que no sabemos ni en qué se van a gastar, pero un personaje acostumbrado a manejarse en esas esferas de poder, de influencia, de tratos más que oscuros, frente a un candidato absolutamente de blanco, impoluto, pero que no tenía ninguna experiencia en una campaña presidencial y que asume esa campaña presidencial desde pues la gente que le rodea en su tele, su trabajo, sus amigos y tal, pero sin dejarse asesorar de marketing digital por gente que realmente supiera. Y esa campaña presidencial, pues lógicamente tiene una primera vuelta en la que se hace una política de un estilo, yo diría, un poco al estilo antiguo, en plaza pública, leyendo el discurso, muy pocas entrevistas a medios, un candidato muy aislado por su entorno más cercano, que tampoco lo dejaba llegar a otros liderazgos, otros apoyos, a abrirse a otros pactos y a otras alianzas con sectores políticos más allá de la izquierda, pero sobre todo en la parte de comunicación, una campaña pues prácticamente inexistente desde lo digital. Yo empiezo a ver eso y entonces pues al igual que muchísima gente tomo la determinación de hacer la campaña por mi cuenta. Yo empiezo a hacer 2, 3 contenidos diarios, dedico mi tiempo, pues en un 99% de estos meses a ayudar a esa campaña. No estoy hablando del de resentimiento, sino del cariño y desde la amistad y desde la confianza que debe haber entre personas que defienden intereses comunes como somos todos nosotros. Pero muy crítico a eso y con él. Continuamente yo hablaba con él, por lo menos nos chateaba o nos hablábamos periódicamente. Yo le decía, tenemos que hacer campaña, tenemos que hacer campaña. Le pedí insistentemente una coordinación para una estrategia de marketing que nunca se dio. Tuve que insistir muchísimo para hacer entrevistas. Afortunadamente a mí me consiguió 3 entrevistas durante la campaña. Hicimos una con Margarita Rosa Francisco, buscando yo exponer esa parte humana, humanizar a un Iván Cepeda que necesitaba ser visto por la población colombiana como lo que es y no como lo que estaba intentando describir la derecha, que era un supuesto guerrillero, un comunista acérrimo, un tipo peligroso, amigo de las FARC, toda una suerte de mentiras, calumnias que eran fácilmente desmontables y que sin embargo no se estaba haciendo eso ni con la contundencia que se debería hacer, ni de las formas que se deben hacer en comunicación moderna, que es crear pues una imagen, crear unos logos, crear unas músicas, unos iconos y crear una serie de símbolos que rápidamente la gente identifique y pueda hacer una apuesta por esa candidatura. Eso lo hizo de la Espriella, pues con todas las herramientas del marketing, la inteligencia artificial, creadores audiovisuales pagados, la ayuda de Estados Unidos, bueno, todo el mundo. Y ahí tenemos cómo va posicionando su producto en esa primera vuelta poco a poco. Nosotros nos creemos esas encuestas en que ponen a Iván Cepeda ganador, pero no sabemos leer esas encuestas y ese triunfalismo y esa superioridad moral nos llevan a seguir adelante con esa idea de una campaña pues humilde, de esa campaña pues austera, de esa campaña decente. Y yo le decía a Iván, no hay necesidad de entrar ni en la calumnia, ni en el insulto, ni en nada. Simplemente mostrar quién eres tú y que la gente te conozca y hacerlo de una forma efectiva y viral. Pero eso no fue posible. Yo intenté hasta lo imposible hacerlo, como te digo, contenidos digitales, un montón de gente también. Primera vuelta da el resultado que tiene. Esos resultados hacen que reaccione Iván Cepeda. Iván Cepeda se pone ya las pilas, ya sale a decir, este es un nuevo gángster, este es un estafador de estafadores, abogado de paramilitares, abogado de narcotraficantes, etcétera, etcétera. Cosas que tendría que haber hecho desde el principio, porque esto no es una discusión entre caballeros para ver quién pasa adelante. Esto es una candidatura presidencial contra otra, 2 campañas de marketing. En una parte teníamos una muy efectiva, dispuesta a todo y sin escrúpulos, y en otra teníamos otra autolimitada, con los brazos atrás y con una serie de distancias hacia sus propias bases, que pues dio el resultado que dio. Cuando Iván cambia ese ritmo con los resultados de primera vuelta, nos encontramos con ese Iván muchísimo más agresivo, ya dispuesto a ir a subirse por la ventanilla con los youtubers, a hacer una serie de cosas, pero ya era tarde. Y sin embargo, remontamos 3,5 millones de votos y nos vimos a 250,000 votos de haber ganado esas elecciones. Vuelvo y repito,
siempre dicen que cualquier tipo de resultado hubiese dado igual porque no se habrían ganado con el fraude. Yo lo dudo mucho. Lo consiguió Gustavo Petro, lo podría haber conseguido Iván Cepeda. Si no se hubieran aceptado los resultados, para muchos muy rápido, ¿qué alternativa hubiera quedado? Es decir, ¿qué opción tenía en este caso Iván Cepeda? ¿Y cuál hubiera sido la consecuencia de esa otra opción de no reconocer los resultados? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Hombre, yo creo que no se pueden aceptar unos resultados, primero que todo, que uno sabe que son absolutamente espurios. No se puede aceptar, primero que todo, una candidatura de un señor que se presenta con un 60% de firmas falsas. No se puede aceptar una candidatura de un señor que ha jurado lealtad a Estados Unidos y que es ciudadano de Estados Unidos y que no sabemos qué relaciones ha tenido con agencias de seguridad norteamericanas, pero que sabemos la cantidad de casos que tiene y de problemas que tiene, porque entre otras cosas en este momento está preso en Estados Unidos Alex Saab, del cual él era su abogado, que era el testaferro de Maduro. Entonces, es decir, clarísimamente, ahí hay una serie de intereses y hay una serie de problemas que hacen que ese candidato sea inviable, y a pesar de eso lo convierten en un candidato viable, pues por las circunstancias de la derecha colombiana, por las estrategias del uribismo, por ese uribismo decadente que ve pues como entre comillas, muy entre comillas, outsider, pues va a ser pues la salvación para Uribe, la absoluta renovación de ese proyecto de extrema derecha colombiana, volver otra vez a que un ministro de Agricultura sea pues un señor feudal terrateniente, y que posiblemente tengamos todo un gabinete de neoliberales que vayan nuevamente a mantener pues los privilegios de los más ricos en Colombia y darle durísimo a las clases pobres, y nuevamente eso significará violencia estructural y violencia real en los territorios, pues porque esa desigualdad social es la que genera la violencia. En el caso de reconocer esa victoria, estamos reconociendo que todas esas trampas de alguna forma pues las legitimamos. Ni siquiera se había aceptado el escrutinio de los colombianos en el exterior. O sea, estamos aceptando que por esa diferencia tan mínima no vamos ni siquiera a pelear el hecho de que no se deje hacer el escrutinio de los colombianos en el exterior. Hágame el favor, con una diferencia de 250.000, ni siquiera se aceptan cosas como todas las investigaciones que estaba haciendo Miguel Ángel del Río. ¿Qué pasó con todo eso? Hay personas que se han echado esa lucha a la espalda. Ahí está Luis Guillermo Pérez Casas, que está haciendo pues la lucha más increíble para pedir una nulidad, y hay 30 días para eso, de esas elecciones, que el tema de la ciudadanía de Abelardo Las Priella, es decir, desde el punto de vista legal a nivel nacional e internacional hay muchísimas cosas que hacer, pero lo más grave de todo esto es que no es admitir que ha ganado en franca nadie, es admitir que ha ganado con trampa, pero es que el que ha ganado no es cualquier político, porque si tú me dices, bueno, ganó un tipo tan dudoso en sus objetivos como Roy Barreras, o ganó una mujer de derecha tan clara como Paloma Valencia, o ganó no sé qué tal, yo lo tengo claro, pero el caso de una persona que tiene los antecedentes del señor de la Espriella, que ha dicho que va a destripar a la izquierda y que está dispuesto a hacer un proyecto fascista en Colombia, a mí eso sí que me preocupa, porque es entregarle el país al fascismo. Y entonces que salga después la candidatura, el candidato, el partido, el pacto histórico, todo el mundo a decir que tenemos que hacer resistencia civil pacífica cuando se han entregado tan fácilmente los resultados de unas elecciones amañadas al fascismo, pues a mí me parece incoherente. A propósito de esa desobediencia a la que se llama por parte de Iván Cepeda a el progresismo en Colombia, ¿se podría considerar como otra de las torpezas, habiéndola hecha posterior al hecho de haber aceptado los resultados? Más que torpeza, incoherencia, porque yo creo que la resistencia civil pacífica es una cuestión que se tiene que tener desde el principio. De hecho, la misma candidatura de Iván es una resistencia civil pacífica. La misma figura de Iván es una figura que yo desde el principio lo dije en mi programa y desde que empecé a vender su imagen, es el Gandhi colombiano, y esa es la imagen que tendría que haberse vendido, la de un pacifista, la de un defensor de derechos humanos, la de una persona que nos representa, la de un tipo decente, impecable, frente a imagínate qué candidato con ese rabo de paja que era tan fácil de desmontar y no se hizo. ¿Por qué? Por la terquedad del candidato, por el aislamiento al que le tenían sometido las personas que le rodeaban, y con nombre propio, porque a mí me gusta decir las cosas con nombre propio. María José Pizarro, el señor Becerra, el señor Flores y muchísima otra gente en el pacto histórico, Gloria Flores, y una cantidad de gente que no era capaz de llevarle la contraria cuando sabían perfectamente que había que hacer campaña y que no se estaba haciendo esa campaña como tenía que hacerse. Es decir, dimos todas las oportunidades y perdimos todo el tiempo del mundo para obtener un resultado como el que obtuvimos. Y aparte de eso, el tema del fraude.
¿Por qué el presidente Petro en 4 años no hizo más contra ese fraude sabiendo que ese software estaba en manos de privados? O sea, hay una cantidad de cosas que yo creo que hay que preguntarse. La misma campaña de Iván Cepeda, efectivamente, Petro fue el gran impulso. Los votos que saca de Iván, que son 13 millones y pico de votos, esos no son votos de Iván Cepeda. Esos son votos de un pueblo que votó masivamente y desesperado ante la posibilidad de que el fascismo llegue al poder. Esos son los votos de Gustavo Petro, esos son los votos de la gente que no quería de la Espriella aunque no le gustara Petro. Esos son los votos de una cantidad de cosas que se suman y que nos ponen tan cerca, tan cerca, tan cerca de haber ganado, que entregarle en este momento el gobierno de Colombia, ya no son solamente los 530 billones del presupuesto nacional, que eso es como, mejor dicho, la cereza del pastel, no, es que estamos hablando de entregarle los recursos naturales de uno de los países con mayor biodiversidad y riquezas naturales del mundo, un país con la riqueza hídrica que tiene en el que se va a empezar a hacer fracking, un país con 2 océanos que estratégicamente es uno de los poquísimos países en el mundo que tiene esas características y que va a ser en este momento otra vez el portaaviones de Estados Unidos en Latinoamérica y que se une a toda esa corriente de ascenso de una extrema derecha que a nivel no solamente latinoamericano, sino internacional, poco a poco va utilizando la inteligencia artificial, las redes sociales, los medios de comunicación modernos para convertir a la población pues en un rebaño que responde a símbolos y que emocionalmente va y vota porque tiene una camiseta y a propósito de la camiseta, en la campaña también se cometen todo tipo de errores y de torpezas. Si el señor de las Pellas se pone dícele a su gente que se ponga la camiseta de Colombia, la solución no es salir a decir no se deberían poner la camiseta, no, pongámonosla todos. O sea, no nos dejemos robar los símbolos patrios. O sea, íbamos siempre como apagando fuegos, como 2 pasos por detrás de la otra campaña, lo que siempre hace la izquierda. Y ahora, pues imagínate, en los primeros 100 días de gobierno de la Espriella, seguramente va a ser lo mismo. Vamos a dedicar a apagar fuegos y vamos a ir 2 pasos por detrás del relato, cuando este señor, desde la presidencia de Colombia y con el dominio absoluto de los presupuestos del Estado, va a ser la campaña publicitaria más grande que se ha visto en nuestro país en su historia y que va dirigida a erradicar a la izquierda de Colombia para que no vuelva a gobernar jamás. Segundo, para convertir a todo el pueblo colombiano en un rebaño útil a los designios de un gobierno que clarísimamente lo que quiere es entregarle nuestras riquezas a Estados Unidos. ¿Todo para qué? Para mantener la impunidad de unos cuantos señores, entre los cuales está Álvaro Uribe y el señor de la Espriella mismo. Y segundo, para que todo el pueblo colombiano legitime todo esto de alguna manera ideológicamente. Ahí va a haber una élite, los de siempre, que dice que ha puesto los de nunca gobernar y ha puesto a los de siempre, empezando por el mismo ministro de Hacienda que tuvo el señor Iván Duque, que los dejó con una deuda de más de 20 billones y que nos metió en el estallido social. Es decir, la realidad de haber perdido esta campaña va mucho más allá del fracaso de una campaña de marketing, es haberle entregado a Colombia el fascismo. La resistencia civil pacífica, la mejor resistencia civil pacífica habría sido hacer una excelente campaña presidencial, no permitir que esto pasara jamás. Pero todas estas decisiones, desafortunadamente en Colombia con este régimen presidencialista, mesiánico y en base a unos liderazgos absolutamente malentendidos, hacen que sea una sola persona la que piense, la que decide y la que haga, y los que están a su alrededor buscando poder, pues no se atreven a llevarle la contraria, le cierran la puerta a todos los demás y al final terminamos pues teniendo una especie de ruleta rusa, a ver cómo nos va con este, a ver cómo nos va con el otro y a ver si lo conseguimos o no. Pero no hay partidos, movimientos que garanticen que las bases tengan voz o que hay una cantidad de gente que en un momento dado pueda remar. Aquí, de hecho, en la campaña se les cerró la entrada a una cantidad de gente, de sindicatos, de líderes sociales, de comunicadores alternativos que querían colaborar y no lo pudieron hacer, porque la orden expresa era no. De hecho, yo invité en mi programa a un líder social que se llama Abil Meléndez, que es un tipo espectacular y Abil ha sido Premio Internacional de Derechos Humanos, y esta persona, siendo Premio Internacional de Derechos Humanos, siendo un gran líder en la zona del dique, porque ha sido uno de los que ha denunciado todas las masacres y paramilitares de la zona, etcétera, conocía a Abelardo de la Espriella y mucho de su prontuario. Yo lo invité a hablar en mi programa. Bueno, pues faltando 1 hora para el programa me dice no puedo ir, porque resulta que de Bogotá no les daban permiso de hablar de Abelardo de la Espriella, el comité central de la campaña. Y la idea era que eso favorecía el algoritmo de Abelardo de la Espriella. Yo le decía, ¿cómo así que
Pero si Abelardo Lasprilla ya tiene todo el algoritmo porque ya se gastó todo el dinero del mundo en todos los medios hegemónicos, en todos los medios alternativos, en todas las campañas publicitarias, tiene todo el marketing político, lo que hay que hacer es decir algo, contar quién es, que el país lo sepa, o sea, contrarrestar eso. O sea, me emberracó tanto eso que inmediatamente llamé a Iván y le dije, Iván, esto está pasando. Me dice, no, ¿cómo así? No, que hable, que diga lo que quiera. Entonces me di cuenta que estaba aislado Iván por la gente que está dando ese tipo de órdenes dentro de la campaña. Ahora Iván no es capaz de decir esta gente está haciendo eso en su campaña, esos errores se cometieron. Yo sí los digo. Yo no soy de partido político ninguno. Yo no tengo ninguna aspiración de ningún cargo público, ni nunca la he tenido y no voy a ocupar jamás un cargo público. No soy periodista, no soy politólogo. Soy un tipo que está en su casa con un computador y que ha empezado desde hace mucho tiempo a hacer un canal de derechos humanos y ahora tiene gente que lo siga. No soy más que eso. En cualquier momento mi canal desaparece porque el señor de Lasprilla hace una llamada de teléfono. Me importa un carajo, pero hasta donde pueda y donde me den un micrófono, voy a decir la verdad. En el caso de la campaña de Iván Cepeda, no se hizo una campaña de marketing competitiva. Le entregamos el gobierno al fascismo. Los errores de campaña y la autocrítica, si no la hace el pacto histórico, va a cometer uno tras otro los mismos en las próximas campañas y cada vez va a ser más irrelevante. Y el problema es que ahora la garra va a ser cada vez más férrea porque ellos tienen el poder. Pablo, una cosa. Ya a estas alturas de la conversación, 22 minutos, pues uno queda descorazonado. La pregunta es, ¿está todo perdido? Es que yo creo que aquí el problema no es estar descorazonado o no estar descorazonado. Aquí el problema no es blanco-negro, está todo perdido, podemos hacer algo, no. Aquí el tema es ponernos a pensar. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué se debe hacer bien? ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Seamos realistas. ¿Y qué tenemos y qué no tenemos? Si lo que queremos es hacer una campaña presidencial, hagamos campaña presidencial. Si lo que queremos ganar es una alcaldía, ganemos la alcaldía. Pero pongamos a gente que sepa de las cosas a tomar las decisiones. Yo no voy a ir a que me saque una muela un señor que es zapatero. Yo no voy a ir a que me arregle un zapato un señor que saca muelas. Yo no voy a ir a pedirle a la gente que ha estado toda la vida colaborando, y son mis amigos porque son mis vecinos y no sé qué tal, que sean ahora los que me ayuden a dirigir la campaña. Eso lo he visto en gente de todos los estilos en la izquierda colombiana. Carolina Corcho es otra persona que tiene muchísima terquedad y que ella tiene además el problema del ego, pero es una persona que ha cometido errores de comunicación, que hice muchísimos programas con ella en Palabras Mayores, y que cuando se lanzó a la candidatura le dije, eso es un error, ustedes dos tienen que estar unidos, no pueden estar compitiendo, Iván Cepeda y tú, hablen, hagan un equipo, serían invencibles, pero ¿cómo se van a ir a una consulta? Afortunadamente se retiró Daniel Quintero y no los descabezó a ambos, porque la derecha entera le podría haber votado a Daniel Quintero para descabezar a Iván y a Carolina directamente. Estaremos hablando pues de otro desastre. Se presentaron a esa consulta, absurda esa consulta, absurda, todo por no hablar. Y entonces, ¿cuál era la idea? Carolina, tengo que ser presidenta porque yo quiero ser la Claudia Sheinbaum de Colombia. ¿Cómo vas a ser la Claudia Sheinbaum de Colombia si tú no tuviste detrás un López Obrador? Petro no fue contigo un López Obrador. Y mucho menos no tenemos un partido como Morena que tiene la capacidad, el recorrido y el trabajo que ha hecho Morena de movilizar y politizar a todo un país. Entonces no podía ser la Claudia Sheinbaum. Clarísimamente la candidatura de Iván, que tenía mucha más visibilidad, recorrido, representaba el antiuribismo y las víctimas, que son 10 millones en Colombia, pues tenía muchísima más posibilidades de éxito, y se lo dije, y eso fue lo que pasó, y la arrasó en la consulta. Esa consulta costó miles de millones. ¿Para qué? Para seguir ellos divididos, porque ni siquiera se llevaron de verdad la maleta. Luego, por el tema de los equipos, aislándolos a cada uno de ellos y por sus personalidades propias, pues terminan no haciendo el equipo que tenían que haber hecho. Entonces, el resultado de todo esto es la crónica de una muerte anunciada. La izquierda solo se reúne para pelear, los egos le ganan, pero sobre todo hay que recordar una cosa, y es que los candidatos no solamente son el candidato. El candidato es el candidato y sus circunstancias, la gente que lo rodea es determinante. Y muchas veces se rodean de gente que desde la comunidad psicológica les dicen, no, tú eres la mejor, tú eres el más sabio, tú eres la que no sé qué tal, y no hay nadie que les diga, hermano, tiene un moco en la nariz, quíteselo antes de ponerse ante la cámara. Y esas cosas hay que hacerlas, y por dolorosos que seas, hay que hacer esas autocríticas. Yo veo que, por ejemplo, el pacto tiene su congreso en noviembre, y en noviembre el señor de Lasprilla ya lleva 120 días gobernando. Una aplanadora de 120 días, que quiere recortar el 40% de las instituciones, del presupuesto del gobierno, 14 ministerios, una cantidad de cosas, pero además va a tener toda la aplanadora de medidas extraordinarias, porque seguramente va a decretar estado de conmoción, crisis económica,
Y eso es lo que está haciendo con este empalme en el que está intentando presentar al gobierno como si fuera un gobierno corrupto que no confía en las cuentas y haciendo una auditoría internacional y él vino dándole 60 millones y una cantidad de cosas para hacer clarísimamente la cortina de humo previa a declarar un estado de emergencia económica y poder decretar lo que le dé la gana y gobernar como le dé la gana y aplicar la motosierra de Bukele y traer las megacárceles las megacárceles de Bukele y la motosierra de Milei y hacer lo que le dé la gana a Donald Trump. Entonces, todo este resultado de acontecimientos que nos parecen tristes, desafortunados y tal, son la consecuencia directa, uno, de que nunca hemos tenido el poder y no hemos sido capaces de hacer cosas que podíamos haber cambiado. Dos, de que hemos cometido errores todos, yo y todos los que hemos estado en este proyecto progresista, dentro o fuera de los partidos, porque no hemos sido capaces de construir partidos movimiento. Hemos construido unos liderazgos y muchísimas veces liderazgos se construyen de forma que respondes a los intereses o personales o el grupo que rodea a los candidatos. Pero verdaderos movimientos de marketing, de permear la sociedad en base a unos conceptos que nos unan a todos, tan sencillos como sacar de la pobreza a 20 millones de personas, no hemos sido capaces de hacerlo. Ha ganado el relato de un señor que se pone la camiseta de Colombia y dice firmes por la patria y pone un reggaetón para que la gente diga, uy, chévere, el tigre, da una imagen de ganador y estoy cansado de ver perdedores. Entonces, ese marketing político, si no lo entiende la izquierda, si no entiende la modernidad, si no entiende la inteligencia artificial, si no entiende la importancia de ganarse el relato, nos va a llevar siempre a ser unos perdedores. Pero también, Pablo, con todo y digamos la importancia que tiene todo lo que nos está diciendo, que quienes estuvimos cerca y quienes nos consideramos progresistas, por supuesto que no tenemos ninguna tacha en el diagnóstico que usted está haciendo. ¿Cómo se le hace frente en este aquí y en este ahora a Estados Unidos, a los algoritmos, a los bots, a Israel, a grupos cristianos, a dinero y más dinero? Es decir, ¿cómo hacerle frente a eso? ¿Cómo nos preparamos para darnos cuenta que eso también es un competidor? Ese es un competidor, no. Ese es el ganador. Esta es una pelea en la cual, si no tiramos de utopía, si no tiramos de los sueños, si no tiramos del arte, si no tiramos de la creatividad, nos quedamos en nuestra cama deprimidos mirando el techo. Esto no es una cosa para ponerse a llorar. Esto no es una cosa para poder decir nada. ¿Qué sentido tiene? Entonces, porque eso es precisamente lo que lleva a que no pensemos, a que no creemos, a que queramos hacer lo mismo, a que queramos ver figuras como Gloria Flores eternamente atornilladas a los cargos, o volver otra vez a ver a Carmen Ramírez Boscán por los entornos políticos colombianos, o ver al señor David Racero y tener que aguantarnos a ese señor o al señor David Flores, o a tantísima gente impresentable que hay en este momento en la izquierda y que no debería estar en la izquierda porque no nos representa. La realidad, no, tenemos la bancada que históricamente más grande, sí, pero es que esa bancada, ¿quiénes están? La persona más votada es el del clan Torres. Hay una cantidad de gente ahí que no nos representa. Iván Cepeda era la posibilidad de hacer una política decente. Desafortunadamente, por la falta de marketing político, hemos perdido. Por el fraude electoral, hemos perdido. Por la sumatoria de todas las cosas. Y meto ahí a Petro también. Petro fue terco con la constituyente hasta último momento. Petro ha hecho una cantidad de nombramientos absurdos. Juliana Torres, ¿qué hace por el señor Daniel Quintero de superintendente de salud de ahí a última hora y mal metido y con calzador? O sea, todas las casos de corrupción y de gente que metió Petro de politiquería y tal, eso nos lo habríamos ahorrado con Iván Cepeda seguramente porque tiene otro talante y porque ha sido muy crítico siempre a eso. Y desafortunadamente, hasta el final, todas esas cosas salpicaron a Iván Cepeda y sin embargo Iván Cepeda no salió a decir con nombre propio y a condenar a esa gente y eso le habría creado un espacio político muy grande dentro del centro colombiano y dentro de toda la gente que estaba cansada de un proyecto político en el que hubo ese tipo de cosas. Yo soy el primero a apoyar a Petro desde la campaña brutalmente, pero el primero en ser crítico a esas cosas. Pero en Colombia parece que si usted critica algo, entonces usted ya es fuego amigo. Entonces tenemos que hacernos pasito. Entonces si es una corrupción de izquierda nos tiene que parecer menos corrupción. Si es un crimen de izquierda nos tiene que parecer menos crimen. No, señor. Y Iván Cepeda sí que tiene esas líneas rojas bien claras. Entonces esa era la gran ilusión que teníamos todos. Desafortunadamente eso no se acompañó de una campaña de marketing político. Y lo que tú me dices de Estados Unidos y de Israel, pues ahora vamos a ver a Netanyahu por Cartagena y ahora vamos a volver otra vez a comprar armas de Israel y a vender de todo y carbón y lo que nos haga falta y tal, porque hemos perdido ante el fascismo, ante el sionismo, ante la supremacía blanca anglosajona
y ante el imperialismo. Eso es lo que ha cedido esta campaña política, el país entero, 50 millones de colombianos y todos sus recursos naturales ante esos poderes. ¿Qué podemos hacer ante eso? Soñar, pelear, resistir desde la utopía, desde lo que cada uno puede hacer. Sobre todo, ¿cómo? Pensando, poniéndose frente al espejo y mirándose y diciendo yo qué puedo hacer. ¿Y qué puedo hacer? Puede ser cosas que parecen absolutamente irrelevantes, pero hacerlas. Como tú, como yo, que estamos haciendo comunicación y que estamos intentando mover las cosas. Pero yo creo que si nos cruzamos de brazos, entonces lo que tenemos que pensar es, bueno, yo ya me voy a morir dentro de un tiempo, pero ¿y nuestros hijos? ¿Y el planeta? ¿Y el mundo? ¿Y qué está pasando con otros pueblos? Cuando a la gente no le dolía Palestina y tuvo que salir Gustavo Petro para que los colombianos enteraran lo que estaba pasando allí y nos empezó a doler todos, esas son las cosas que cambian el mundo. A uno le duela lo que le pasa a alguien que está al otro lado del planeta, aunque sea de otra raza, de otro color, da igual. Pero a la gente en Colombia por el clasismo no le duele ni lo que le pasa al vecino o mucho menos al que le pasa en el otro barrio. Por eso esa clase aspiracional estrato 3, estado 4 le votó masivamente a El Asprilla en Bogotá. Subió por la escalera y luego pateó la escalera porque esa clase quiere ser ganadora. Con esa clase y con esos estratos no hubo discurso. Iván Cepeda no sacó los resultados que sacó Petro en Bogotá, ni mucho menos ante Rodolfo Hernández. Y eso que Iván Cepeda sacó 1 millón de votos más en primera vuelta que Gustavo Petro. ¿Por qué se perdió Bogotá? Entregan la primera parte de la campaña a nadie. Está ahí a la deriva. Y en la segunda parte entonces ya ponen a Susana Muhammad. Y luego tampoco tienen ningún resultado, entonces ponen a Mafe Carrascal. Totalmente desenfocado a afrontar la capital donde viven 10 millones de personas sin poder haber estado la victoria clarísimamente porque es una ciudad progresista. Y ahí perdimos. En el barrio donde vivió, donde nació Iván Cepeda, perdió Iván Cepeda. Pablo, los que estamos en este proceso, ¿no? Empujando el carro desde cada uno, como dice Aznar, el que tenga que hacer, que haga, ¿no? Tenemos que estar preocupados por lo que ha pasado con Beto Coral, por ejemplo, y con la presión que se está generando también sobre la figura de Margarita Rosa en Estados Unidos, donde ya incluso hay mensajes hacia el Departamento de Estado para que la expulsen del país. Es decir, esto ya se internacionalizó de tal forma que no vale nacionalidad, que no vale permiso de trabajo y residencia, que no vale un estatus jurídico donde quiera que nos encontremos. A mí me da tanta tristeza cuando nosotros nos acordamos de situaciones porque le pasa algo a alguien famoso, a una actriz, a un influencer, a lo que sea. ¿Cuántos miles de colombianos están detenidos en este momento en la situación de Beto Coral? ¿Cuántos miles han estado? Hasta donde yo supe, en el primer semestre del 2025 había 20 y tantos mil. Entonces ahora resulta que es Beto Coral. Pues es terriblemente lamentable que nos olvidemos de todas esas personas. ¿Cuántos chinos del estallido social han permanecido en cárceles durante 4 años? Se nos olvidaron quiénes fueron nuestros héroes, ¿no? ¿Dónde está la resistencia civil pacífica? ¿Por qué el presidente no los indultó? ¿Por qué no los indultó ahora que le quedan unos días? O sea, es que esas son las incoherencias que a mí me enferman. Beto Coral, Margarita Rosa de Francisco y los miles de colombianos anónimos que están limpiando baños en Estados Unidos, atendiendo cafeterías y de hecho muchos de esos seguramente votarían por el Tigre, porque desde su analfabetismo y desde su despolitización, pues ellos, pues todo su entorno tenía camiseta del Tigre y el Tigre y el Tigre y votarían por el Tigre y iban a ser deportados. Esa es la tragedia que vivimos en Colombia, votamos por nuestros propios opresores, nos acordamos solamente cuando le pasa algo a algún famoso, cuando sale en la prensa, y si no sale no existe. Eso es lo que tenemos que entender al momento de poner relato, y esa es la responsabilidad que tenemos todos los comunicadores. Y esas estructuras partidistas que nos intentan decir cómo hacer las cosas, ese es el principal cáncer que tenemos, porque detrás de eso hay intereses personales. Pues por eso es tan importante que nadie tenga tanto poder, que haya veeduría ciudadana, y que haya voces independientes, de verdad independientes, que sean capaces de decir lo que está pasando. Por eso invito a la gente a que piense, a que tenga pensamiento crítico. Eso de que disciplina de partido, ¿cómo así que ustedes van a hablar más del pacto histórico? A mí me han intentado hacer, Álvaro, toda clase de presiones. Me han intentado hasta comprar el canal. Me han intentado hacer toda clase de presiones para que diga esto, lo otro, para que invite a este o lo otro, para que ayude a esta campaña a lo otro. Yo siempre mando para el carajo a todo el mundo. Si no estoy de acuerdo con alguien, lo digo. Y aunque es una persona a la que quiero y admiro como Iván Cepeda, si comete un error, se lo digo. Y a Gustavo Petro también, por supuesto, hay que criticarlo, y a todo el mundo, a todo el mundo.
O sea, ¿por qué tenemos que tener un pensamiento selectivo o bipolar hacia ciertas realidades? Eso ya es limarnos el pensamiento crítico. No, espérese. A mí me llaman, por ejemplo, durante la campaña, porque yo como se me ocurría que criticara a nombramientos de Gustavo Petro. O sea, yo la primera llamada, pues protesté, no sé qué tal, segunda llamada también, tercera llamada ya lo llamé para el carajo, ya bloqueé a toda esa gente. ¿Cómo así, dije yo, te va a nombrar ministro de Hacienda Gustavo Petro, un señor como Campo, pues un neoliberal, va a trabajar para los gringos, les va a desfinanciar el gobierno? 3 años después, se me retiraron cientos de suscriptores, me llamaron, me echaron la madre, me pasó de todo, ¿no? Claro, que cómo iba yo en contra de algo que decía Petro, después de haber ayudado tanto a Petro, que se me había vuelto uribista. 3 años después sale Petro a decir que fue uno de sus grandes errores, posiblemente su mayor error, haber nombrado al señor que desfinanció el gobierno. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? La esperanza que teníamos con Iván Cepeda es que posiblemente Iván Cepeda, con su trayectoria, con su coherencia, iba a hacer otro tipo de política, siendo la continuidad de las políticas sociales de Gustavo Petro una forma de hacer política en la que no se necesitaban Roy Barreras, ni Benedetti, ni ese tipo de gente. Y de hecho no usó a ese tipo de gente. Los resultados de Iván Cepeda son sin ese tipo de maquinarias. De hecho, toda esa gente, fíjate el centro que pasó en estas elecciones, el centro desapareció. ¿Cuántos votos tiene el señor Roy Barreras? Tiene 12,000 votos. ¿Cuántos votos tiene la señora Claudia López? Tiene 200,000 votos. Esa es la realidad de esa gente. Son unos vendedores de humo. El centro en Colombia no existe, quedó demostrado en estas elecciones. Lo que existe en Colombia, izquierda y derecha, tampoco, porque muchísima gente que tendría que haber votado por la izquierda para defender mínimamente la salida de él y de su familia a la pobreza, ha votado por la derecha. Lo que existe es el relato, las percepciones, y en eso las campañas de marketing son definitivas. Y toda esta información que ha recibido el pueblo colombiano ahora lo tiene como sobresaturado. Bueno, pues ahora de la Espriella está esperándose para hacer el desembarco de una de las campañas publicitarias más tremendas que se hayan visto, con todo el poder del Estado. Va a intentar conseguirlo de Bukele, reelegirse 2, 3 veces, hacer todo lo que hay que hacer para que el pueblo termine al final haciendo el saludo de firmes y lo que está haciendo él en plaza pública, que es ya directamente un saludo que ustedes han visto, que es muy preocupante, que no es otra cosa que la demostración de lo que llevan en el fondo todos ellos. El mismo saludo que hace Elon Musk, el mismo saludo que hace tantísima gente que representa totalmente lo contrario de lo que necesita el pueblo colombiano. Una cosa, Pablo, usted ha estado muy cerca de Luis Guillermo Pérez. Hay que decir que él fue ex magistrado del Consejo Nacional Electoral. Y él es quizá una de las pocas personas que está en este momento hurgando, ¿no?, en los resultados electorales. Y el único. Irregularidades, una que se sumó tras la otra y esa tras la siguiente. ¿Qué sabe usted de cómo va eso? Porque entre otras cosas también hay que ajustarse a unos plazos, ¿no? Pues yo te invito a que vengas a Palabras Mayores y se lo preguntes tú mismo si quieres mañana o pasado, porque vamos a tener programa con él. Luis Guillermo Pérez es una persona extraordinariamente valiosa para Colombia. Tan extraordinaria que la gente no se lo creería. Es un tipo que no solamente es un hombre brillante como abogado, sino que es un hombre que ha hecho unos sacrificios a nivel personal increíbles, porque se le ha enfrentado a la cúpula militar que ha cometido masacres y atrocidades. Es un hombre que le ha tocado exiliarse durante muchísimos años y que seguramente va a tener que exiliarse nuevamente, porque este va mucho más allá del tema partidista. Y es un tipo que está intentando siempre acercar a los líderes de la izquierda colombiana. Es el hombre que ayudó a recuperar 500,000 de votos que puso a Gustavo en la presidencia hace 4 años. Y es el hombre que en este momento está dando la pelea por anular esas elecciones. Pues por supuesto que no lo va a conseguir. Por supuesto que no, pero está dando la pelea. Ahí está la utopía. Ese es uno de los David que tenemos en Colombia para luchar contra Goliat, que esa es la actitud que hay que tener. No bajar los brazos. De hecho, él está siendo ahora criticado precisamente por parte de la izquierda por seguir con esa pelea jurídica cuando ya se ha aceptado la derrota. Porque dicen, no, eso es una incoherencia. Ya sigamos para adelante, ya más bien pongámonos a pensar en el Congreso del Pacto Histórico y en cómo acercamos y la bancada que hace. La bancada del Pacto Histórico, si sea la más numerosa de la historia en el progresismo colombiano, pues va a ser una bancada minoritaria. La Espriella va a gobernar con mayorías. Y esas mayorías van a crecer porque el tipo de política que hace de la Espriella es un tipo de política que le va a garantizar cada vez más apoyos, cada vez más oportunismos, cada vez más lobistas.
Si tú ves los nombramientos que está haciendo y la gente que está en este momento empezando a organizarse en torno al poder, te vas a dar cuenta como la garra va a ser muy férrea, pues la resistencia tiene que ser igual de férrea. Y no es desde la fuerza ni es desde la descalificación, sino es desde la estrategia. Y la estrategia pasa por llegar con este mensaje a millones de colombianos. No puede ser que la gente vuelva a dejarse engañar de esta manera. Muchísimos de los millones de personas que votaron de buena fe a la Espriella, vas a poderlos entrevistar dentro de unos meses absolutamente arrepentidos, porque va a ser la misma historia de Argentina. ¿Se puede, digamos, en medio de todo esto que ha ocurrido, se puede rescatar algo que uno pueda considerar como una especie de insumo para enderezar el camino? Sí, yo creo que lo que hizo el pueblo colombiano, el resultado de estas elecciones es el mejor reflejo de eso. La gente se echó la campaña a los hombros. La gente dijo, bueno, estos no están haciendo campaña, esta campaña está siendo ineficiente, no hay forma de llegar a ellos, no me dejan ayudar, no, he llamado a la puerta 500 veces, me la han cerrado, incluso a veces con grosería. Pues yo hago lo que puedo y me pongo a hacer contenidos, me pongo a hacer volanteo. Hay gente que sacó mucho dinero y de sus ahorros se puso a hacer afiches. Yo conozco una cantidad de esfuerzos por todo el territorio nacional y a nivel internacional también. Y la gente se prestó para todo. Pero también faltó apoyo. O sea, había como 150 y tantos mil, casi 160.000 testigos electorales apuntados y solo se presentaron 50 y pico mil, la tercera parte. Hubo cantidad de gente que no cumplió con su compromiso, pero otra gente no tuvo dinero ni para el transporte. O sea, ahí falta una cantidad de compromiso de organización por parte de la campaña. Son cosas así. En Estados Unidos, por ejemplo, nos pueden haber metido todo el fraude. Yo he hecho una cantidad de programas cuando las elecciones de Petro sobre fraude electoral y está clarísimo que el fraude que hacen históricamente en la Florida y en Estados Unidos es descomunal. Pero claro, por supuesto, si no tenemos testigos electorales, ¿qué quieren? Y es un fraude que no se va a detectar muchas veces con el tema de los C14, ¿no? El fraude bien hecho, que además se termina de hacer si se tiene el software de la registraduría, porque no es de la registraduría, sino de un privado, porque el señor registrador volvió y le dio el contrato a un privado, a pesar de todos los no pataleos de Petro, a pesar de todos los no pataleos de CPA y a pesar de los no pataleos de una cantidad de gente y de los sí pataleos o de los pataleitos. Pero se podían haber hecho muchísimas cosas para impedir que eso sucediera nuevamente. Tal vez se confió en que esta vez como éramos gobierno y como las encuestas eran muy buenas, íbamos a superar sobrados otra vez el fraude. Pues hicieron mejor el fraude y nosotros hicimos peor la campaña. Pablo, ya para terminar, yo no había asistido en mis años, ¿no? Yo no había asistido a un proceso de empalme donde le dijeran a uno que eso costaba plata. Ahora resulta que se habla de 60 millones de dólares que entrega el Banco Interamericano de Desarrollo, que por cierto no es una institución que no tenga intenciones, eso está absolutamente claro. Y resulta que ahora el empalme cuesta un montón de dinero y empiezan a sonar nombres para ese empalme de personas, de generadores de contenido, en fin, gente que pues que no tendría en este caso por qué caber en ese encaje de empalme. ¿Qué cree usted que está pasando con el tema del empalme, esos 60 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, que por cierto dice de la Espriella que eso no hay que devolverlo, que eso parece que se lo regalaron? ¿Qué cree usted que hay alrededor de esto? Yo te transmito lo que dijo ayer en mi programa Jorge Coronel, que los que no lo hayan visto vayan a Palabras Mayores y lo ven. Jorge Coronel es el asesor principal del ministro de Hacienda, que es el responsable directo del empalme. Y lo que nos dijo Jorge Coronel, eso es una ilegalidad total. Eso es una cosa absolutamente ilegal. ¿En calidad de que el señor de la Espriella acepta algo del BID? ¿Dónde está esa plata? ¿Para dónde va esa plata? ¿Cómo se va a gastar esa plata? O sea, si tú te pones a sumar, ahí hay un montón de ilegalidades. Ahora ya puedes hacer especulaciones tú a nivel personal. Bueno, y la injerencia y el BID, y resulta que uno de los hermanos, el hermano de Benny Moreno, fue el director del BID. Y en el BID están, los gringos son el 30% del accionariado y es un organismo que funciona para los gringos, por los gringos y para los gringos. O sea, ¿en qué compromisos ha metido a Colombia este señor con eso y con qué autoridad? ¿Y por qué el gobierno en este momento no está haciendo pues todo lo que tiene que hacer a nivel jurídico para demostrar la ilegalidad de eso y para impedir eso? Y si eso es así, y si ese dinero está circulando, ¿cuál es el curso de ese dinero? ¿Dónde va a terminar ese dinero? Porque son
20 millones semanales durante 3 semanas, 60 millones de dólares que se van a gastar en un empalme que normalmente se hacía gratis. O sea, eso es como la mermelada 3.0. O sea, es una cosa que todos tenemos que ver, pero ese va a ser uno de los fuegos que 2 pasos por detrás vamos a ir apagando a la izquierda, los comentaristas, los analistas y todo el mundo. Y esa política de choque tras choque, que es la misma que hace Trump, esa es lo que nos va a acostumbrar el señor de la Espriella, con su lluvia de decretos, con su aluvión de reformas, con su motosierra, con todo lo que nos viene. Nosotros no podemos ir 3 pasos por detrás diciendo, uy, qué horror, uy, qué horror, uy, qué horror. Porque yo creo que cuando David se plantó frente a Goliat no dijo, uy, qué horror de gigante, o se quedó mirándole los pies. Se le quedó mirándole a los ojos. Y si ustedes ven la determinación que tiene esa escultura de Miguel Ángel, en la mano, en la expresión de la mano, ahí es donde se dice todo. Esto va allá, ahí entre esos 2 ojos de ese gigante. Y esa debe ser la estrategia nuestra. Una utopía, pensar que tú con una piedra puedes vencer a un gigante. Sí, es una utopía. Por supuesto que es una utopía. Pero si no lo intentamos, ¿qué somos? Nos volvemos lo que ellos consideran que somos, los anglosionistas supremacistas, que somos alimañas, como no somos el pueblo elegido, como no somos blancos de ojos azules, entonces no merecemos administrar nuestros países, nuestros recursos, porque somos unos estúpidos, porque somos que indiamenta, somos negramenta, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos un pueblo soberano o qué vamos a ser? Un pueblo arrodillado. Abelardo de la Espriella no es mi presidente. No es mi presidente. No me representa. Los Estados Unidos no son mi gobierno. Nosotros no somos una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. Si somos un pueblo digno, tendremos que luchar por recuperar nuestra soberanía. Pues ahí como no sé cuántos millones de colombianos le han votado a que Estados Unidos gobierne Colombia sin darse cuenta. Se van a dar cuenta con un dolor y con un remordimiento tremendo. Y los que no se den cuenta es porque seguramente están sacando buena tajada de ello. Pablo, yo quiero invitarlo a que escuche una declaración que hizo el presidente Gustavo Petro en noviembre del año pasado, noviembre del 2025, precisamente sobre el dinero del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en la campaña política. Escuchémoslo. Y tomen nota, la plata, el dinero en dólares con que se va a comprar los votos, primero no va a ser a través del comprador del barrio, y no va a ser compra, va a ser deuda. Óigame en esto, vamos a entrar a una fase de la política del voto endeudado. Señores, todos los alcaldes que estaban en esta reunión empezaron a ofrecer instituciones para recibir decenas de millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo sin permiso del gobierno nacional para que se entreguen crédito para comprar tamales, lechonas, bicicletas, motos, tejas, todo lo que antes se hacía con el dinero del narcotráfico en Colombia. Son los bonos Carrasquilla, acuérdense ustedes, los mismos bonos Carrasquilla, pero con el aval del gobierno de Estados Unidos a través del Banco Interamericano de Desarrollo para entregar a manos llenas como deuda, el gota a gota, pero para que ustedes voten por sus verdugos, los amigos del señor Marco Rubio que quieren que gobierne en Colombia. El pueblo colombiano decidirá, pero he citado una reunión urgente hoy, nos tenemos que ir a eso, a todo el estamento financiero, y tiene que venir el señor delegado de Colombia a la Junta del Banco, no sé cómo se llama, de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos explique por qué quieren violar la Constitución. Eso sí es un golpe de Estado. Si lo digo, porque la Constitución prohíbe que dineros extranjeros, de gobiernos o de empresas o de personas, entren en las elecciones a definir lo que libremente tiene que definir el pueblo de Colombia. Pues yo no sé usted, pero si tiene ojos de tigre, orejas de tigre y ruge como un tigre, eso es un tigre. Sí, pero bueno, a ver, voy a empezar por el contrario y aquí me van a odiar los petristas. Si él es tan consciente de toda esa conspiración norteamericana junto con nuestras élites para manejarnos, como pone un ministro de Hacienda como Campo, que clarísimamente favorece a todos esos intereses. Ahí son las contradicciones. Pero él reconoció en todos los escenarios, ha reconocido que ese fue un error. Sí, pero lo reconoce 3 años después y sin embargo lo nombró. Es que ya que reconozca el error 3 años después, ¿ya para qué? Y también Alejandro Gaviria y Cecilia López y Leiva y una cantidad de errores. Y Juliana Guerrero no es un error. Y Daniel Quintero no es un error. O sea, ¿cuántos años tenemos que esperar para que se reconozca un error?
Y si los errores son estructurales, o sea, yo no puedo poner un alacrán, hermano, y siempre doy el ejemplo, yo no me puedo poner un alacrán meterme un alacrán entre los calzoncillos para que me haga un masaje. No me lo puedo poner. O sea, ¿cuál es el sentido de a destiempo reconocer errores que se hicieron y se cometieron sin ninguna necesidad? O sea, si tú pones a un tipo que es Alejandro Gaviria de ministro de Educación, cuando ha demostrado como ministro de Sanidad durante 6 años, Santos Uribe, que es un neoliberal, que favorece las EPS, que comete unos errores, que es un pésimo administrador, y encima lo metes en tu gobierno de ministro de Educación y no se dedica a otra cosa que hacerle la guerra a Carolina Corcho. Cuando lo nombro yo también, otra vez, la misma vaina. ¿Cómo se le ocurre este man? ¿Sí me entiendes? Esos son errores absolutamente remediables e innecesarios. El presidente Petro ha cometido una serie de aciertos que nos han llevado a sacar a 4 millones de la pobreza, a entregar cientos de miles de hectáreas a los campesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno de los grandes errores que ha cometido el presidente es rodearse de gente inadecuada, o desde lo político, o desde, no sé, la intencionalidad. Yo me acuerdo cuando nombró a, no me acuerdo cómo se llama esta mujer, que era una amiga de Verónica Alcocer, directora de Bienestar Familiar, que porque era amiga de no sé quién. Aquí le montamos también, mejor dicho, el grito en el cielo. Yo fui de los primeros, ¿sí me entiendes? A mí hay muchísima gente del petrismo que no me quiere por haber sido crítico al petrismo, pero también hay mucha más gente de la derecha que no me quiere por defender a las clases menos favorecidas. Pero el pensamiento crítico radica en todo eso. No es que yo sea de centro, es que no se puede uno tener unos marcos de referencia para la izquierda y otros para la derecha, que ese es el error que tenemos todos. El discurso de Petro en todos los sentidos ha sido siempre un discurso social, pero muchas de sus tomas de decisiones han sido contradictorias. Las medidas que ha tomado, la pedagogía que ha dado son excelentes. O sea, nosotros nos hemos enterado por los consejos de ministros de cosas gravísimas. Todas esas agencias de seguridad que son realmente pues casi unas convivir, todo el trapicheo de las armas, todo lo que nos hemos encontrado, todo lo que nos ha explicado el presidente, ha sido una pedagogía brutal. Lo ha hecho pues ahí con su Twitter, lo ha hecho con sus consejos de ministros, como usted quiera. No ha tenido una estrategia de comunicación con más gente, él es así. Pero también ese ser así implica errores graves. Muchos de esos errores los vio Iván Cepeda. Y no fue claramente vocal contra él, pero posiblemente pensando, no ya en el tema de lealtad, sino posiblemente pensando en que en un tema electoral no era conveniente decirlo. Y yo creo que sí era conveniente decirlo. Sí era conveniente decirlo. ¿Por qué? Porque no es diferente la corrupción de izquierda que la derecha. No es lo mismo decir, es que tenemos que acabar con la corrupción, a decir, no puede ser que el señor Olmedo haya terminado en ese cargo por esto y por esto y por esto y por esto. Y eso que es políticamente incorrecto, puede ser. Pero a todos nos deja el sabor de boca de que cuando se habla con nombres, con pelos y señales, estamos hablando de transparencia. Cuando se habla de forma genérica, bueno, por ejemplo, ahora lo que están diciendo, hagamos resistencia civil pacífica. ¿Cuáles son los puntos para hacer resistencia civil pacífica? ¿Qué hay que hacer? Sacamos las cuentas de los bancos de Luis Carlos Sarmiento Angulo, dejamos de pagar los peajes, declaramos, ¿qué hacemos? ¿Dónde hay que estar? O sea, esto hay que indicarle a la gente qué cosas tiene que hacer, pero hablar filosofía y cosas abstractas al pueblo no las entiende. Llega un tipo como de las Pérez que dice, bueno, todos firmes, todos por la patria, no sé qué tal, y la gente eso le copia. Son mensajes claros, tenemos que ser claros, la izquierda tiene que ser clara. Utópica, sí, en el idealismo perfecto, todo lo que ustedes quieran, sensibilidad social. Pero tenemos que vendernos mucho mejor con mensajes muy claros que la gente entienda. Yo siempre le decía a Carolina Corcho, no puedes llegar a explicar la reforma de la salud dando una clase académica ahí cuando te coja un reportero por la calle. Tienes que decir en 5 segundos que estos son unos intermediarios, unos comisionistas que se están quedando con 130 billones al año sin auditoría y se los dan por adelantado encima y se roban gran parte de ese dinero y estamos sin salud por eso. ¿Cuánto he durado? 8 segundos. 1 hora dando una declaración y hablando de una cantidad de cosas técnicas, distraen a la gente y la gente no las copia. El tigre coge a la gente esa de marca y le dice, yo soy el tigre. Yo ya no soy de las playas, yo soy el tigre. Y la camiseta y el himno y las cosas. Entonces esos son mensajes muy potentes. Así se maneja a los rebaños con el marketing político. Claro. Pero son tan terribles esos errores que hemos cometido que nos merecíamos esto. Yo no creo que ningún país se merezca estar en manos del fascismo, Álvaro. O sea, yo no creo que, tu pregunta para empezar me parece absurdo, no creo que ningún país se merezca sufrir
sufrir lo que es el fascismo. Precisamente Colombia ha cometido este error porque no ha vivido en el fascismo. Laureano Gómez, ya la gente ni se acuerda, pero los países que han vivido fascismo, tú sabes lo que pasa aquí en España, en Francia, en Italia, en Alemania, que han visto los estragos del fascismo. La izquierda y la derecha salen corriendo del fascismo. No le votan al fascismo. No va a volver a gobernar el fascismo seguramente. Pero en Colombia sí, porque la gente no pensó que de las Preyas pues como otro uribista, como una vaina así, pero chévere, porque el tipo es y habla y es gracioso y se puso pelo y sí, es como chévere, porque entonces pues, vamos a ser ganadores todos y vamos a ganar plata. Él ganó plata, tiene un avión. Hasta ahí llega la gente muchísima la gente que le votó. Pero la gente no sabe el monstruo del fascismo que se le viene encima, el autoritarismo. La gente piensa, no, es que Bukele acabó con las maras. Hermano, ¿cuántos miles de personas están en las cárceles de Bukele sin ningún juicio? Porque le cayeron mal al régimen. ¿Qué pasó con los medios de comunicación en El Salvador? Ya va por la tercera reelección, ¿no? Y él empezó igual. De hecho, Bukele tenía un discurso de izquierda y apoyaba a Hugo Chávez. Ahí lo pueden buscar en YouTube. Entonces, esas transformaciones de estos personajes, lo único que buscan es su beneficio personal, se les van pegando personas que también buscan lo mismo, y terminan teniendo unas estructuras de poder que cuando se acompañan de buen marketing, pues los hacen subir hasta lo máximo del poder. Mientras nosotros tenemos a veces unos líderes que tienen unas dimensiones morales y unas luchas increíbles y unas gestas increíbles, y no llegan a nada, pues porque precisamente por su forma de ser, o por su terquedad, o por lo que tú quieras, o su egocentrismo en algunos casos, o su megalomanía, lo que tú quieras, pues se limitan a su superioridad moral y a sus cosas y a sus conveniencias y a sus amistades y hacen lo contrario. No hacen la campaña de marketing de esos grandes valores que tenemos, sino que hacen unas campañas tímidas, unas campañas que no enamoran a la gente. Porque a la gente lo que es, por ejemplo, el miedo, la rabia, la motiva. Pero la utopía, la utopía, pongámonos a hablar de la utopía, a ver cuántos salen de aquí a una manifestación. Nadie. Pero hijo de madre, nos han subido el precio, no sé qué, ha pasado esto, estos son unos guerrilleros, estos no sé qué. Sale la gente como loca. Entonces nosotros no hemos recurrido, y estas son de las cosas más básicas de marketing. Manejar la emocionalidad es una cosa súper sencilla. Cualquier persona que sepa publicidad te lo dice. ¿Y cómo así que esa gente no tiene acceso a las campañas de la izquierda? Porque resulta que no son amigos de María José Pizarro, de Becerra, de Flores o de quién sabe quién. O porque el candidato no quiere. Entonces esos últimos 15 días de campaña nuestros fueron la campaña que teníamos que haber hecho desde el principio. ¿Que nos hubieran ganado con el fraude? Lo dudo, porque el desembarco del pueblo colombiano habría sido brutal. 17 millones de personas no votaron. Y toda esa gente que no votó, y toda esa gente que votó en blanco, y toda esa gente que votó equivocada, si hubieran tenido una percepción real del personaje estupendo, maravilloso, que es Iván Cepeda, lo habrían hecho. Votaron por el que pensaban que era un ganador, iba a romper con toda la corrupción y con toda esta mierda y con todo este país que estoy asqueado. Eso era lo que querían, ponerle una bomba al sistema. Y la bomba se llamaba Abelardo de la Espriella. Bueno, pues es Pablo Borges, ya lo escucharon ustedes, lo pueden encontrar para los que no saben en su canal de YouTube Palabras Mayores, y yo le agradezco mucho porque nos haya dado esta visión bastante crítica y críptica de la situación en la que nos encontramos. Pablo, muchas gracias. Gracias, hermano. Un saludo, que estés muy bien. Venga, un abrazo, chao. Chao. Ya tenemos las 10 de la mañana en punto, 10 de la mañana. Bueno, yo no sé si voy a poner esto en mi canal, como repetirme, pero bueno, a lo mejor sí, porque hay que repetirse. No sé, a veces me parece que cuando hablamos de estas cosas sonamos como perdedores, ¿no? No. Si estamos hablando de estas cosas, si estamos haciendo este tipo de críticas, si estamos haciendo este tipo de desembarcos, si estamos gastando esta energía es porque estamos pensando. Mientras pensamos, existimos. Mientras pensamos, resistimos. Cuando dejamos de pensar, es cuando nos vence. Cuando dejamos de resistir, es cuando nos vence. Gracias a todos. A ver si tengo el valor de poner esto en el canal.